porque en el día de Pentecostés, eso está en Hechos capítulo 2, en esta fiesta de Pentecostés, eh, vino la promesa del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor. Y Pedro da un mensaje, un sermón tremendo, lleno del Espíritu Santo. En ese mensaje, donde les dice a ellos, a la multitud de judíos que se habían reunido por esa fiesta, les dice de que ellos por desconocimiento o por ignorancia habían hecho crucificar al Señor Jesucristo. Ellos les preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Reconociendo que ellos con todo el testimonio, las escrituras que les estaba hablando Pedro, reconociendo que ellos habían matado al Mesías, al Cristo que habían esperado por muchos siglos, por muchos años. Y le preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? A Pedro. Y Pedro les responde, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que los que se bautizaron fueron aproximadamente como 3,000 personas. Inmediatamente de que ellos se bautizaron, en Hechos 2:42, dice de que en 2:47 dice que ellos fueron, que el Señor los añadió a la iglesia. Ahí escuchamos la palabra iglesia, los añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Pero inmediatamente en Hechos 2:42, esta multitud lo que hacía, esto que habían obedecido el Evangelio, que habían creído, que se habían arrepentido y se habían bautizado, dice que ellos participaban en la doctrina, es decir, en la enseñanza. La doctrina es enseñanza, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos adoraban así, a partir de ahí ellos adoraban así al Señor. Cuando yo les hablaba de la comunión que tenemos entre nosotros, precisamente el hecho de sentirnos, de ser una familia espiritual y vivir como tales, nos hace adorar al Señor, nos hace adorar y participar precisamente de la comunión con Él. Y el hecho de que nosotros, multitud, pero se aplica también a nosotros, el hecho de que ellos participaran de la enseñanza de los apóstoles también es recibida como adoración. Entonces aquí tenemos en este momento, hemos estado cantando, los hermanos han orado y ahora vamos a participar de la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue recibida por el Espíritu Santo que vino a ellos. Esa fue la promesa que le hizo el Señor Jesucristo a ellos, ¿no? Que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el que los iba a guiar a toda la verdad, ¿no? Y Él les iba a hacer hablar y les iba a hacer recordar todas las cosas que Él había dicho y había hablado. Entonces ahora nosotros participamos en la doctrina de los apóstoles y yo quiero que ustedes lo tomen así. Por supuesto, prudencia, con la prudencia de examinar todo lo que yo les enseñe de la palabra de Dios, porque tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No hay que examinar, hay que retener lo bueno y desechar lo que no se aplica a la palabra de Dios. Ustedes tienen ese libre albedrío, ustedes tienen ese espíritu crítico para poderlo hacerlo. El apóstol Pablo decía que los de Berea eran nobles, es decir, eran prudentes, eran nobles, porque ellos escudriñaban la palabra de Dios para saber, para comprobar si lo que él decía, siendo apóstol, si lo que él decía era conforme a la palabra de Dios, es decir, a las escrituras que es lo que ellos contaban. Y las escrituras, en este caso el Antiguo Testamento,
pero que todo el Antiguo Testamento señalaba precisamente a Cristo. Habiéndoles dicho esto, he escogido esta parábola, esta parábola de Jesús, la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que tiene mucha profundidad. Hay muchos que han obtenido, han hablado de mucha doctrina, de mucha enseñanza en cuanto también a la salvación, en cuanto al mensaje de salvación, de la salvación. Y hay una riqueza tremenda, pero no se puede tocar todo. He seleccionado algunas cosas, por eso el nombre no enfocándome en el Hijo, sino enfocándome en este caso en el Padre. Ustedes conocen esta parábola, siempre ha sido mencionada, todo posiblemente desde la escuela, de niños, siempre nos han puesto como ejemplo esta parábola del hijo pródigo. Parábola viene de paralelo, es una figura literaria de poner algo en paralelo, una ilustración en paralelo para enseñar una verdad. Entonces, acá tenemos dice la parábola que un hombre nos dice que tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió la herencia a su padre. Lo leo ligero mejor, ¿ya? También dice parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, y levantándose, dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si ustedes ven en este versículo 11, que es el primero, que nos está hablando de un hombre que tenía dos hijos y que el menor le pidió al padre, dame
la parte que me corresponde, la parte de los bienes que me corresponde, ustedes pueden, yo me puse a pensar, aquí hay ironías, en este relato de Jesús hay ironías con la que, si bien es irónico, no se puede estar de acuerdo. Por decir ahí donde dice que me corresponde, el hijo le estaba diciendo que le correspondía, pero en realidad no le correspondía nada, no le correspondía nada mientras el padre estuviera vivo. Y eh, es como si dijera, como si él hubiera estado diciendo o pensando, eh, dámelo porque de todas maneras va a ser mío. El día que te muera va a ser mío, así que dámelo. Dámelo por adelantado porque de todas maneras va a ser mío. Quizás él pudo hablar con mayor eh, cortesía, pudo hablar con mayor delicadeza, o de repente pude haberle dicho, si te parece bien, darme la parte que me corresponde, que me va a corresponder de la herencia, pero él no habló de esa manera. Y aquí vemos precisamente el hecho de la comparación de la parábola, si el Padre en todo caso es Dios, o está representando a Dios, qué terrible podemos pensar que es este hijo que considere los regalos de Dios, lo que Dios le ha dado, los dones de Dios como algo que Dios, que Dios le debe. Es decir, que por tener esos bienes, los dones que Dios le ha dado, que los Dios le ha dado, Dios está en deuda con él. A veces pensamos así, a veces pensamos que todo lo que tenemos no los merecemos, que somos inteligentes porque no los merecemos, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad. Yo voy a abreviar por nuestro yo, por nuestro ego, estamos pensando así y no sabemos que hay millones y miles de personas que tienen mejores créditos que nosotros, son mejores trabajadores, muchos son incluso mucho más preparados que nosotros, de repente hasta con cartones y con títulos y están en la calle mendigando. Literalmente un hermano me contaba ayer, antes de ayer, que al frente estaban un grupo mendigando y son personas que están preparadas y que el Estado les está llevando su ración diaria, no de alimentos, sino su ración diaria de droga. Y son gente muy preparada que vemos, y eso lo podemos comprobar ahora por YouTube, hay un montón de casos de grandes estrellas, grandes músicos, gente muy preparada, pero estamos pensando muchas veces como el joven este, de que Dios, que el Padre está en deuda, que lo que se tiene es por el esfuerzo, por la capacidad de uno y por lo menos aquí vamos lo que yo quiero hacer es algunas reflexiones, más que estudiar la parábola, en otra oportunidad la podemos presentar de otra manera, pero yo quiero que nosotros hagamos reflexiones acerca de esta parábola. Y indudablemente que él tenía una opinión o una estima muy alta de sí mismo, muy alta de sí mismo, y indudablemente tenía una opinión propia, una opinión de su yo. La Biblia nos habla acerca del yo, nos habla acerca de lo que es, nos habla en términos de la carne, del yo, de la carne, del ego, nos habla acerca, el apóstol Pablo habla acerca de altivez en 2 Corintios capítulo 10, nos dice que el diablo trabaja en eso precisamente, en ese yo, en ese ego, en ese altivez. Por eso dice que las armas de nosotros, como militares de la milicia, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del diablo. Es decir, que el diablo está aquí, el diablo está en ese ego, en nuestro yo. Eso es lo que dice, y desde ahí el diablo está atacando nuestra vida. Entonces no es verde, no es con cachos, no es, no sé cómo lo describió Dante Alighieri, pero sí está acá está en nuestra mente, en nuestro ego. Entonces, y aquí según la ley judía,
un padre tenía que repartir la herencia entre entre el primer hijo, el primogénito y el segundo hijo. Al primogénito le correspondían las 2/3 partes y al segundo hijo le correspondía 1/3 de la herencia. Eso está en Deuteronomio capítulo 21. Podemos ver nosotros que esta figura posiblemente, y nos podemos preguntar a los demás hijos, posiblemente no es que se quedaban sin herencia, sino que posiblemente se daba esto para asegurar, en todo caso, el patriarcado. Entonces, vemos nosotros de que aquí la figura que a mí me sorprende es o que podemos nosotros reflexionar y que se aplica para nosotros es por qué el padre no discutió, por qué no discutió su hijo. Y hay cosas que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos, pero por mucho que le digamos, por mucho que los tratemos, por mucho no solamente que nosotros lo digamos o lo normemos, por mucho que la misma sociedad, la escuela no sé, a los que van a estudios, universidad, lo que quieran, los puede normalizar o los puede formar, pero hay cosas que no nos van a formar. Si, mientras nosotros no seamos sometidos a esas experiencias, entonces, si, en otras palabras, hay cosas que nosotros no le podemos enseñar si ellos no lo experimentan, si no pensemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso podemos ver que el padre tiene una actitud de sumisión, digamos de total sumisión ante el albedrío de su hijo, el libre albedrío que tiene su hijo de tomar decisiones, porque lo que nosotros como padres muchas veces buscamos es que ellos tengan su propio libre albedrío, precisamente para que entren a ese proceso de maduración. Y la Biblia también lo llama, al proceso de maduración lo llama perfección, lo llama perfecto. La palabra es teleio, que es llegar a la madurez. La palabra perfecto en la Biblia no es sin ningún pecado limpio, sino la palabra es llegar a la madurez. Entonces, en este caso, pues es parte de la madurez, esa madurez que que todos necesitamos es llegar a ese término, a ese término. Entonces, aquí vemos que en el versículo 13 dice que se fue lejos a una provincia apartada. O sea, otra versión dice una región lejana. El mundo, en todo caso aquí, el mundo es como una provincia. El mundo es como una provincia que está lejos, que está apartada, vamos a decirle en contraposición a una morada, a una morada, a una morada, algo cálido, algo, no sé, yo tengo algunos documentos ahí antiguos de papá y en las oportunidades que tengo y lo vuelo, yo siento olor a hogar. Sé que ahí, que ese hogar es calidez, ese hogar es algo, no algo lejano, es algo cercano, no es algo que, no es el mundo, es el hogar, es la casa. Entonces, y eso es lo que podemos decir, lo que está queriendo decir acá, y dice que él estaba viviendo en el mismo versículo 13, dice que estaba viviendo perdidamente. Ustedes pueden ver en sus Biblias. La Vulgata la traduce viviendo lujuriosamente. Acá dice perdidamente, dice lujuriosamente, pero en el griego es una palabra, es decir, la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento fundamentalmente en griego, casi todo en el griego, en un griego antiguo que se llama griego koiné, y en el griego koiné tenemos muchas veces que recurrir para saber exactamente qué es lo que está queriéndonos decir, y la palabra sotos significa la palabra algo así como libertino, una persona alocada. O sea, se puede vivir una vida libertina, una vida, digamos, alocada, es lo que quiere decir. Voy a leer el 14 y el 15, ¿ya? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia,
y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, no tuvo que pasar mucho tiempo para él para terminar criando cerdos. ¿Saben qué? El criar cerdos era un trabajo prohibido para los judíos. Incluso la ley lo prescribía. La ley decía, maldito todo aquel que cría cerdos. La misma ley. Entonces, la crisis, vemos nosotros toda una crisis que cayó en toda esa región, en toda esa zona donde había ido a parar este joven, a esta zona lejana, cuando el hijo pródigo, digamos pródigo, pero la palabra pródigo yo también quiero que ustedes tengan, si van a su diccionario van a darse cuenta que tiene una connotación quizás muy diferente a la connotación que tiene aquí cuando se le llama el hijo pródigo. Y eh, digamos que cuando está diciendo pródigo acá, lo está diciendo en el peor sentido de lo que la palabra significa. Porque la palabra lo que significa es despertar de un desmayo, volver en sí de un desmayo. Alguien que se desmayó, perdió el conocimiento o por un accidente, eso es lo que dice el diccionario, y la persona pues la persona despierta, despierta literalmente, eso es lo que significa pródigo, la palabra, esta palabra, pero aquí va más allá, más allá. Entonces, y esa necesidad que él tenía, la necesidad que él tenía le hizo caer en lo peor que se puede hacer. Dice que fue y se arrimó. Lo que está diciendo que cayó en el servilismo, en el servilismo. Y digamos, y mucho más peor, voluntariamente él se hizo, digamos, la palabra criado. La palabra criado tiene una connotación del más vil servilismo. Normalmente aquí se utilizaba la palabra criado en el siglo, quizás al comienzo del siglo pasado y los siglos anteriores, después del virreinato, la colonia, pero esta palabra criado es un servilismo, que son los parientes pobres que van a la casa del rico a vivir, a servir ahí. Esa es la connotación de la palabra, alguien que se hace voluntariamente esclavo, alguien que se hace voluntariamente esclavo. Entonces, hay filósofos que han hablado acerca de esto como Nietzsche, ¿no? De los que se hacen voluntariamente esclavos. Y también hay psicólogos, o sea, conocidos como Lacan y como mismo Freud, que habla de este síndrome de hacerse a sí mismos esclavos, o sea, voluntariamente esclavos. Entonces, aquí nos está diciendo que este hombre, dice, llega a donde este dueño de tierras, este hacendado, de aquella región, y lamentablemente lo puso de pastor de cerdos, no de ovejas. Fíjese lo que está narrando nuestro Señor Jesucristo acá. Dice que lo puso pastor de cerdos, lo más bajo y degradante que puede haber para un judío. Hasta el día de hoy, para un judío, el cerdo es el animal que le causa más desagrado. Yo sé que para nosotros hay animales que nos causan un desagrado, que nos causan posiblemente hasta asco porque nos los han transmitido desde niño. Hay animalitos que nos causan, pero para ellos el animal que más le causa desagrado hasta el día de hoy es el cerdo, es el cerdo. Y aquí vemos a un judío que va a comer, a pastorear cerdos. Incluso, si ustedes pueden ir a ver, si ustedes pueden ver ahí cómo le llaman a un judío que se convierte al cristianismo, se le llama marrano, así es su palabra, marrano. De ahí viene la palabra marrano, porque cuando los judíos se salían para convertirse al cristianismo, entonces ya no los conocían, ya no eran hermanos, sino eran marranos. Y hasta el día de hoy también pueden ir ustedes al diccionario y pueden buscar o Google, poner ahí
judío que se convierte al cristianismo. A mí me gusta dar fuente, no me gusta hablar así porque se me ocurre. Entonces, esa es la palabra, de ahí viene la palabra que a veces le llamamos a los cerdos marranos. Aquí le dicen coche, ¿no? Que es otra cosa diferente ya en Piura. Entonces, entonces ustedes pueden ver, y eso es para demostrar, quizás lo hacen para demostrar el cuán grande es su desprecio por aquellos que se salen del judaísmo. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible que haya almas que codicien comer de las algarrobas eh, eh, que se dan a los cerdos? Porque aquí él estaba codiciando, él estaba deseando comer de las algarrobas que se le daba a los cerdos. Él siendo un judío, el hambre es terrible, el hambre es lo más terrible que puede haber. El hambre, no hay cosa más horrible que es el hambre. Posiblemente ninguno lo hemos experimentado, pero es algo terrible, es algo terrible. Hay náufragos, hay libros de náufragos que se comían hasta la suela de los zapatos, comen madera y comen cualquier cosa, porque no hay los que cayeron el avión con deportista que viajó de Uruguay a Chile, ellos tuvieron que comerse los cadáveres de su misma familia, de sus mismos compañeros, porque el hambre es algo muy terrible. Y aquí vemos nosotros precisamente a él comiendo las algarrobas que le dan a los cerdos. Y este joven en todo caso tiene una justificación, es el hambre, es la desolación. Aparte del hambre es la desolación, el sentirse solo, que es lo más terrible, porque la soledad, amados hermanos, es algo tan terrible que puedes estar ocupado, puedes tener, y se dice que las personas que tienen más ocupación, que están más ocupados, que son los más exitosos, las personas más exitosas son las personas que entran en más depresión, son las personas que se sienten más desoladas, más suicidios, incluso en los países desarrollados hay en esta clase, en este segmento de la población, por la desolación. No crean, hermanos, que el estar ocupado y tener trabajo en abundancia nos va a traer paz. Aquí no le estoy diciendo que es malo aspirar ni trabajar para tener eso, pero yo les digo que sin Dios, vamos a terminar precisamente en el suicidio. Y lamentablemente he tenido que acompañar a hermanos en Cristo, creyentes que un día obedecieron el Evangelio, he tenido que acompañarlos el día de su muerte y no sé qué decir para hablar porque ese hermano se ha ido suicidándose. Entonces es algo muy triste incluso hablar y porque no sabemos qué decir, qué vamos a decir. Solamente puedo decir, él es fulanito de tal, yo lo conocí, él un día se bautizó y un día murió, porque no hay forma cómo explicar. Y es por eso les digo, hermanos, sin Dios, sin la palabra de Dios, si nos enfriamos sin la palabra de Dios, en realidad somos proclives precisamente a este tipo de soledad que tenía el hijo pródigo. Dice que volviendo en sí, cuando dice volviendo en sí, yo dije que he cumplido. Qué palabras tan bonitas del Señor, porque volver en sí, como yo le decía, volver en sí es un cumplido para Jesús, porque yo les estaba diciendo que no era eh, esta palabra, esto es, aquí también la acepción de esta palabra es mucho más fuerte, como yo les decía, mucho más fuerte. Una cosa era, como yo les estaba explicando, es recuperar el conocimiento después de un desmayo, otra cosa es volver de un estado de locura y de frenesí. Entonces, digamos que él estaba diciendo, tú te desmayaste y te despertaste y te levantaste. No le estaba diciendo, mira, tú estabas viviendo en un estado de locura y has vuelto, ahora has recuperado la cordura. No le estaba diciendo eso. Entonces, y no es lo mismo estar lejos de casa también de lo que cuando uno emprende el regreso a casa. Yo sé que ustedes lo han experimentado. No es lo mismo. No es lo mismo cuando uno
cuando uno está lejos de su casa o cuando uno emprende el camino, imagínense, no estoy hablando de estar en casa de nuevo, sino de emprender ese camino de regreso a casa. Y el hijo decidió volver a casa. Él estaba pensando, él decía, padre, iré a mi padre y le diré, padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba pensando en eso y él dice que vuelve a la casa, él regresa, decide volver a casa y a pedir que ya no lo recibieran como hijo, sino como uno de los jornaleros. Los esclavos de la casa, los esclavos de la casa eran en este caso los esclavos de la casa eran parte, los esclavos de la casa eran parte del hogar, era de la casa, pero los jornaleros no son parte de la casa. Cuando uno tiene la experiencia de ver precisamente estos criados, he tenido la experiencia cuando he sido más joven, uno puede ver que ellos son parte de la casa, ellos manejan las llaves, entran las llaves del hacendado, entran, salen, viven, es parte de la familia, está integrado. En este caso los esclavos estaban integrados, pero un jornalero no está integrado, un jornalero solamente trabaja por jornales nada más y no está integrado. Entonces, aquí estamos viendo a alguien que tocó fondo, alguien que toca fondo, volvió en sí, es cuando, alguien ya que tocó fondo, llegó a lo más extremo de lo indignante que se puede ser, que se puede vivir y toca fondo, entonces, y dice el 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense, levantándose dice que vino a su padre. Aquí nosotros estamos viendo lo que significa arrepentimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de su pecado a esa multitud cuando preguntó y dijo, ¿y ahora qué haremos? Ya lo matamos al Cristo. Bueno, y ustedes creyeron, ahora ¿qué tienen que hacer? Arrepentimiento. Y arrepentir, la palabra arrepentimiento significa dar vuelta al camino, no significa remordimiento, no significa, sino significa comenzar a caminar en el sentido ahora, en el sentido contrario, de lo que estaban caminando. Arrepentimiento es esa palabra, arrepentir, y aquí hay un arrepentimiento absoluto porque él da vuelta al camino, dio vuelta al camino, regresa regresa es decir, que él ha tomado esa decisión, digamos, una decisión no relativa, una decisión absoluta, absoluta de emprender esta caminata que no es fácil, una caminata que es difícil, una caminata que consiste en muchas caídas, una caminata que consiste en muchas dificultades. Yo me recordaba cuando el hijo pródigo cuando estamos hablando de esta parte que vino a su padre, a mí se me vino a la mente el tapón de Darién. Ustedes ahora se habla mucho del tapón de Darién en estos tiempos porque los migrantes que viajaban hacia Estados, que viajan hacia Estados Unidos pasan por esta zona de Panamá, una pequeña zona de selva de Panamá, y es tan terrible que muchos mueren en el camino. Los caminos son de un constante caerse y levantarse, de pasar ríos, de pasar caños, de estar expuesto a lo más terrible, a lo más agotador y a todos los demás, a las alimañas, y muchos mueren en el camino, si ustedes pueden ver, hay mucho ahora esto del tapón de Darién, pero estoy hablando de esto, del arrepentimiento es eso, es un camino de una ruta difícil, volver a esa ruta, ¿para qué? Para retornar al hogar, para retornar a la casa del Padre, ¿no? Y este joven regresa, es un camino, un regreso que no tiene condiciones, él regresaba ya sin ningún incondicional, es un regreso que no necesitas una preparación. Mucha gente está diciendo, tienes que prepararte, si tú tomas esa decisión, no necesitas una preparación porque tú tomaste la decisión, no necesitas una preparación para el arrepentimiento. Hay gente, digamos, del mundo que tomas esas decisiones, que toman esas decisiones, juran por algo y lo cumplen. Yo me voy a Simón Bolívar, sube al monte ahí
en Roma y dice, cuando era un jovencito, un adolescente, voy a libertar América y no retrocedió, toda la mayor parte de su familia murió, fue asesinada, ¿no? Padres, abuelos, hermanos, etcétera, pero él tomó una decisión de emprender ese camino y nosotros, siendo cristianos, siendo creyentes en Cristo, ¿por qué no podemos tomar una decisión? Eso es lo que nos dice arrepentimiento. Esta palabra, eso es lo que significa la palabra arrepentiere, esta palabra de arrepentirse y que algo hermoso aquí. Él está regresando a su casa y el padre estaba a la orilla del camino. No sé si estaba en la casa, no sé si estaba en una torre alta, pero lo que sí sé es que estaba todos los días a la orilla del camino esperando, mirando esperando el regreso del hijo. A mí me hace recordar esas historias de los perritos que son tan tiernos y que muchas veces nos ha hecho llorar como cuando hemos leído las historias de esos perritos que están esperando a su amo que regrese porque lo abandonó, porque lo dejó en un paradero de tren o porque lo dejó en el aeropuerto o porque el perrito está esperando que regrese porque el amo murió. Y yo digo, ese es un amor incondicional. En este caso, disculpen que estoy haciendo un extremo de comparación, pero yo le estoy poniendo aquí el amor del padre, este padre que está a la orilla del camino esperando y cuando lo vio el padre es el que corrió al hijo, es decir, le obvió la caminata, le ahorró un poquito de caminata el padre, bueno, y vemos nosotros aquí cómo le ahorra este dificultoso regreso, este dificultoso encuentro, y vemos nosotros aquí ese amor del Padre, el amor, la alegría del Padre al ver a su Hijo regresar. No hay palabras más bonitas de las que relata el Señor Jesús. Yo creo que ni los poetas podrían describir tanto amor, tanto amor en tan pocas palabras como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Es un amor que yo les decía la clase pasada, el amor de Dios, ese amor que se llama ágape, ese amor de Dios, el escrito acá. Y indudablemente vemos en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero no terminó a decir, porque lo había estudiado, esto lo voy a decir a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros, y el padre no permite que termine, lo corta el padre. Cuando él solamente llega, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, su padre ni siquiera lo escucha, lo corta al hijo. No le escuchó decir quiero ser un jornalero de tu casa. Y aquí quiero decirles que he visto, hay muchos estudios, muchos mensajes. Yo tengo como 3, 4 aquí estudios, buenos estudios. Tengo el de Matthew, tengo otros exégesis de la palabra de Dios. Y hay muchas interpretaciones. Yo le decía, hay muchas interpretaciones para esto. Hay muchos comentarios, muchos de esta parábola, y hay tantas, como yo decía, tanta simbología que utilizan, que hoy no le he querido usar ni le he querido utilizar porque hay mucha simbología, hay tantas imaginaciones que uno se siente tomado a tomar a veces una de esas, se le llama, abro comillas, exégesis, cierro comillas, la palabra exégesis. Pero para los oyentes que estaban escuchando a esta parábola a Cristo, porque Cristo les estaba narrando esta parábola, yo digamos voy a utilizar algo, quizás algo que de repente no va a sonar muy sacro, pero Jesús estaba utilizando algo muy propio de eso, lógico. Es decir, que él utiliza algo del pueblo, algo de ciertas costumbres de la sociedad para poder dar una enseñanza, es decir, algo que es muy lógico, algo que es y de mucha verdad, muy verosímil, que indudablemente que Jesús lo está usando con digamos, con una inteligencia tremenda y también no solamente inteligencia, sino un patetismo porque es algo patético, extraordinario.
cuando dice, yo no sé, he pecado contra el cielo y el Padre lo corta. Ahorita lo vamos a ver. Digamos, para poder entender, cuando nos enseñan sobre esta palabra, esta parábola, muchas enseñanzas que nos hablan de que la ropa representa el honor. La ropa púrpura lo usan los señores, la ropa púrpura no lo usaba cualquiera, lo usan los reyes, hasta el día de hoy. El color púrpura es realeza, significa realeza, señal de realeza. El anillo significa la autoridad. En este caso el anillo representa el poder, la autoridad. En la Biblia, el poder, la autoridad lo representa el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 11 y 13 dice que ese anillo que se llama arras, que el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia, es la garantía, es cuando se pone ese sello es la firma, es la garantía. El apóstol Pablo dice que es la garantía de nuestra posesión adquirida. El día que obedecemos el Evangelio, ese día que obedecemos el Evangelio, como hace poco lo hizo nuestro hermano Jonathan, ese día recibimos esa garantía, ese sello de nuestra herencia. Tenemos una posición adquirida y que por supuesto esa es la garantía diciéndonos que Dios es fiel y que lo va a cumplir. Aquí el anillo está simbolizando también eso, está simbolizando la garantía, un anillo, digamos que es equivalente a un poder notarial, ¿no? Un poder notarial. Ahora, aquí también yo quiero hablarles de la figura de los zapatos. Yo me puse esto de los zapatos, es muy interesante, porque los zapatos distinguían a los hijos de los esclavos. No, los hijos los hijos tienen zapatos, los esclavos no llevaban zapatos, nunca llevaron zapatos. Esa es la distinción entre un siervo, entre un hijo, en este caso, y un esclavo. Y aquí estamos hablando de eso. Y es interesante, hace como 3 años estábamos con Ana María escuchando un poco hay unos que se llaman espirituales negros. Espirituales negros son canciones religiosas, canciones religiosas que cantaban los esclavos en Estados Unidos. En Estados Unidos lo cantaban, por eso se llaman espirituales. Le dicen espiritual negro, así también los pueden buscar. Y los esclavos cantaban, eran canciones de trabajo. Mientras que trabajaban, ellos iban cantando, y hay un espiritual negro en el cual el esclavo negro dice: todos los hijos de Dios llevan zapatos, todos los hijos de Dios llevan zapatos. ¿Por qué? Porque los esclavos que llegaron eran esclavos creyentes en Jehová. Ellos se sorprendieron de encontrar la religión. Mucho cuidado, porque muchos creen todo el norte de África eran creyentes allá de Jehová, en los tiempos que los traen de esclavos acá. Es una historia muy tremenda, que otro día no me da tiempo para contarles el día de hoy, pero es muy interesante porque esos esclavos estaban cantando a Jehová, estaban cantando a Yahvé, y los habían traído del África, esposados o encadenados, y ellos estaban mirando al norte, estaban mirando a Jerusalén. Cuando escapaban hacia Canadá, porque creían que ahí estaba Jerusalén, escapando a Jerusalén. Y ellos cantaban eso: los hijos de Dios, en todo caso, llevan zapatos. Estamos descalzos, pero los hijos de Dios llevan zapatos. Entonces, y también hay una poetisa se llama Maya Sandu, que escribió precisamente un libro de poemas con este nombre: los hijos de Dios llevan zapatos. Interesante, interesante, le digo. ¿Y cuál es la verdad de esta parábola? Vamos a ir ya por el tiempo avanzando. ¿Cuál es la verdad que nos enseña esta parábola? En este caso, el hijo, yo digo que el hijo no es el héroe de la parábola. Siempre lo hemos considerado como el héroe de la palabra. Debería llamarse más bien, como le puse ahí, el amor de un padre, porque habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Aquí es algo interesante. Nos dice del perdón del Padre, del perdón de Dios. Nos dice cómo lo esperaba en el camino, Nos dice eso. Y le perdonó el Padre sin echarle en cara nada.
Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos perdona sin sacarnos nada en cara, sin echarnos nada en cara, porque el amor de Dios es ese, el maravilloso amor de Dios es ese amor ágape que les explicaba la clase la semana pasada. Vamos a hablar del hermano mayor. El hermano mayor, porque aquí es algo también interesante. El hermano mayor viene luego de esta fiesta, en el momento que se está dando esta fiesta del retorno del hijo, y hay muchos comentaristas que le encuentran esto algo inmoral. Esto de la fiesta le encuentran algo inmoral y pintan al hijo mayor como un puritano, como alguien hipócrita, una persona de un carácter repelente, digamos así. Y él estaba, nos hemos visto en la historia, que él estaba molesto porque el hermano había vuelto. Entonces, aparentemente, y eso es lo que se dice precisamente, él estaba molesto. Miren todo lo que se dice. Él estaba muy molesto porque el hermano regresó, por él que ni siquiera regresara. Dice, él representa a los fariseos que se creían justos. Y otros dicen, hubiera preferido que su hermano pecador fuera destruido. Otros dicen, los años que pasó sirviendo a su padre lo había hecho como lo había hecho como una obligación desagradable antes de que servir por amor. Todo esto yo lo he escrito porque así lo comentan, así lo comentan. Dice, había en él una actitud, una actitud de una absoluta falta de compasión. Otros dicen, este hermano mayor se refiere a su hermano no como mi hermano, sino como tu hijo. Otro dice, se complace hundir más al desgraciado. Es decir, otros dicen, tenía una mente sucia, acusa a su hermano de pecados que a él le hubiera gustado cometer, y etcétera. Ustedes pueden ver todas las interpretaciones en los mensajes, en los sermones, están enfocados en este punto. Pero si ustedes se ponen a pensar, las cosas que dice el hermano mayor son verdades, es una verdad, y son razonables. Yo lo veo así. Si yo lo miro fríamente, no, el hermano no está hablando algo que no es una verdad, que no son verdades, y no está hablando locuras, son cosas que tienen lógica, que tienen razón. Aunque, y yo pienso que aquí la historia de Jesús no nos la quiso contar de esa manera como la interpretamos. Si la miramos desde el punto de vista del corazón de Dios, como está actuando hasta este momento, como Dios está hablando, y si lo ponemos en el contexto de cómo lo mira Dios, que es, me gusta mirar las escrituras, y es mi recomendación a ustedes, no lo interpreten como ustedes lo piensan, siempre piensan en cómo lo dice Dios, cómo lo que piensa Dios, qué es lo que, en este caso, cuál es el amor de Dios. Yo pienso que este era más que todo un enojo, digamos, un poco teatral, un enojo así de espontáneo, no de corazón, no de corazón. ¿Por qué? Porque las palabras de este, yo creo que eran unas palabras de un buen hermano que amaba a su hermano con un amor firme. ¿Se acuerdan ustedes del amor firme? El amor ágape, con ese amor firme. Y si cuando conocemos el amor de Dios podemos decir, no, este hermano no estaba actuando con un amor filos, con un amor filial, un amor que los hermanos pueden reaccionar. Acá estaba actuando con un amor precisamente el amor de Dios. Y si nosotros nos pensamos el tono de lo que habla cambia. Yo quiero que ustedes por un momento piensen en el tono, en el tono de Dios. Y vamos a leer el 29 y el 30. Dice, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y aquí el hijo menor no dice nada. Si ustedes se dan cuenta, guarda silencio. ¿Por qué? Porque sabe, está conociendo a su hermano. Aquí no vemos palabras del muchacho, no vemos ninguna palabra. Digamos que guarda silencio entre las palabras del justo. ¿Por qué? Porque la respuesta del padre es cubrir a los dos hijos con su misericordia. Él no tiene misericordia para uno y para el otro no. Él cubre a sus dos hijos con la misericordia
que una misericordia que se levanta contra, digamos, contra la moral, la común, digamos, voy a decir así, la común moral de los hombres, sin anular la moral, que se levanta contra la ética de los hombres sin eliminar la ética que deben tener los hombres. Yo lo veo de esa manera. Misericordias que no vienen, las misericordias que no vienen de la tierra, sino las misericordias que vienen del cielo. Cuando quiere con misericordia es la concordia, el amor de Dios que une con la miseria, que se une en uno con la miseria humana. Esa es la palabra misericordia, concordia, de miseria. Entonces, es la misericordia, por eso le digo que viene del cielo, no es la misericordia que viene del hombre, no es esa, otra tipo de misericordia que está por encima, como yo le digo, que está por encima de lo ético, que está por encima digamos, por encima de la moral. Y yo creo que es en ese momento donde yo veo lo más precioso de todo esto, que en ese momento de misericordia del Padre, digamos que es un momento de entrar al cielo, de insertarse en el cielo, de permanecer, de subir al cielo. Y porque hay quienes son ciegos a la vida del espíritu, hablo con E mayúscula, son ciegos a eso, son ciegos a la eternidad, son ciegos y no ven nada, y no van a ver nada, no van a ver nada, y lo que es peor, van a verlo al revés. Entonces, cuando estoy hablando del espíritu, estoy hablando de vivir de lo que hablaba el apóstol Pablo, de que vivimos en el espíritu a pesar de la ley de la carne que nos trae hacia abajo. Entonces, yo he buscado ahí cómo lo interpreta, por decir, San Agustín. San Agustín interpreta que el hijo mayor es judío y el menor es el gentil. Dice, el hijo mayor es el judío y el menor es el gentil. Y eso, si ustedes se dan cuenta, no está calzando bien con toda la narración. Tampoco es el fariseo, tampoco es el puritano, hipócrita como lo interpretan, aquel que se dice justo sin serlo, porque también San Jerónimo lo interpreta de esa manera. El Padre no lo trata en ningún momento, no lo trata de hipócrita, no lo trata de al hijo de avaro, no le dice ridículo, al contrario, le dice cariñosamente, hijo, tú siempre estás conmigo. Fíjense la connotación que tiene esa palabra. Tu hijo siempre está conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que es del Padre es del Hijo, es la palabra de Jesús. Lo que es mío es lo que es tuyo es mío, diciéndole a su Padre Dios. Qué hermosas palabras. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor es simplemente el justo de este mundo, el que está buscando justicia en este mundo. Es el hombre moral de este mundo. Es el consejero de la familia. ¿Y sabe por qué los digo, amados hermanos? Porque a mí me hubiera gustado ser aquel hijo. A mí me hubiera gustado ser aquel hijo mayor. El justo de este mundo, el hombre moral, el consejero, por lo tanto, el consejero de la familia. Me hubiera gustado, aquel que de seguro, como ese hijo, que de seguro ese hijo mayor, oraba a Dios todos los días de su vida, haciendo un gran esfuerzo para recordar todos los pecados que había cometido. Ese es nuestro trabajo. ¿No creen ustedes, amados hermanos, ahora como hijos de Dios? ¿No creen que es nuestro trabajo todos los días cuando oramos recordar, tratar de forzarnos a la luz de la palabra de Dios y ver, yo no sabía que esto estaba viviendo mal, que esto no era correcto, la palabra de Dios me lo dice? Eso hacen los justos, eso hacen los hijos de Dios. Vamos a terminar. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, estaba muerto y ha revivido. La palabra es anatal, o algo que está muerto, darle vida. Y es hallado.
digamos que Cristo habló de nuestra justicia. Eso es lo que quiero comentarles. Habló de nuestra justicia o aludió a nuestra justicia cuando nosotros vamos a Mateo 5, una justicia que a veces nosotros nos ufanamos, creemos que somos personas justas, ¿no? Y Jesús habló en Mateo capítulo 5, 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense cómo nos habla Jesucristo. Dijo que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, es decir, como trapos que sirven para limpiar la inmundicia, la suciedad. Así son nuestras justicias. Y él, siendo el apóstol Pablo, hablaba de él mismo también. Y él está tomando por supuesto, de Isaías, porque Isaías todavía es mucho más duro. Pablo solamente toma una parte. Isaías habla de nuestras justicias mucho más fuerte, e incluso digamos que nuestras justicias son mucho más sucias, porque él dice, voy a leerlo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Fíjense lo que dice Isaías, el profeta Isaías. Imagínense lo que dice él. Dice, y aquí hablando del gozo, había fiesta, ¿no? Y en Lucas 15 también nos habla de esto. Dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y digamos que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjese, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 que no necesitan de arrepentimiento. Qué humildad, porque la verdad es que aquí es el colmo o el tope de la humildad. Hay más gozo de humildad de un pecador que se arrepiente. Qué humildad, que 99 justos. Y aquí nos encontramos, hermanos, con la verdad. Yo concluyo con esto, que nos encontramos con una verdad, la verdad más hermosa, más maravillosa y admirable, que es más fácil confesarnos con Dios que ante los hombres. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más misericordioso que los hombres. Y es mucho más misericordioso en los juicios que Dios hace, porque son juicios mucho más justos que el que lo hacen muchos religiosos. Que el amor de Dios es más grande, que el amor es más amplio que el amor de los hombres, que Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre Dios está, los hombres no. El amor de Dios, hermanos, puede vencer esta tontera del hijo, por decirla, esta tontera del hijo, esta tontera humana, digamos, esta estupidez humana del hijo joven en todo caso. El amor de Dios puede vencer todas las circunstancias que tantas veces nos influyen para el mal. Y el amor de Dios puede vencer hasta la rebeldía, esa rebeldía de nuestro corazón, pero no una rebeldía cualquiera, una rebeldía incluso consciente de nuestro corazón, porque Dios se define como amor, Dios es amor. No me gusta algunos términos que utilizan que Dios es amoroso. Amoroso es como decir verdoso, algo como verdoso. En el fondo no dice absolutamente nada. Dios, más que amoroso, Dios, como lo define, Dios es amor. Dios es amor. Y Dios, no, como Dios es amor, Dios no se resigna a perder lo que Él ama. Él no se va a resignar ni se resigna, sino que busca y espera como el Padre a la orilla del camino. Ese es nuestro Dios. Y no solamente eso, y Dios se goza, hay gozo, un gozo que no se puede explicar, hay un gozo inefable y glorioso cuando el Padre recupera
al hijo que se había perdido. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.